Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una emisión de la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre cómo llegamos en México a este 8 de marzo, a este Día Internacional de las Mujeres en este país que tiene la primera presidenta, que tiene 3 entidades federativas gobernadas por mujeres, prácticamente la mitad de los congresos ocupados por mujeres. ¿Cómo llegamos hoy? Pues desde lo que la Mesa Política con sus analistas Marta Tagle, Angélica de la Peña y Alma Margarita Oseguera van a estar analizando aquí. Les invito a que nos acompañen. Bueno, pues por ser el mes de marzo hemos querido en esta mesa iniciar la reflexión de cómo llegamos las mujeres a este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y para arrancar con el tema, pues Alma Margarita Oseguera, tienes los micrófonos. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, queridas Lucía, Angélica, Marta, encantada de estar con ustedes. Siempre es un privilegio. Eh, Me parece importante hablar del 8 de marzo porque finalmente es un día de una expresión en la cual podemos mostrar que es una fecha icónica, simbólica a nivel nacional e internacional del movimiento feminista, donde efectivamente expresamos las mujeres nuestras demandas de cómo hemos estado sintiendo que requerimos exigirle a nuestros gobiernos en el país, en nuestras entidades, lo que necesitamos. Venimos de un sexenio en el cual el movimiento feminista fue profundamente vilipendiado, discriminado, infravalorado eh, y cuestionado, porque cualquier cosa que se le señalaba a autoridades o posibles candidatos al poder, inmediatamente se le calificaba de guerra sucia, de que todas las denuncias, incluyendo aquellas denuncias que eran denuncias penales por acoso, hostigamiento, eran prácticamente descalificadas desde una mañanera. Venimos de ese sexenio después de haber previamente tenido unos años de muchísima presencia previa a la pandemia, de muchísima presencia y denuncias de estos acosos y hostigamientos en las escuelas. El sector educativo estaba en todas las manifestaciones, no solo de México y de todas las entidades sin excepción, del mundo entero. Era impactante. Sin embargo, digamos, el momento en que aparece la pandemia del COVID-19, eso impactó porque empezaron a participar menos compañeras, había que atender las casas, las familias, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llega el sexenio de el 19 al 24, pues vemos una situación que le acabo de mencionar, ya no la repetiré, ¿no? De negación e infravaloración. Entonces, es impresionante que después de haber avanzado tanto en nuestras demandas, en nuestras exigencias, de repente la agenda feminista, que vemos que el 90% de las, digamos, exigencias que hay en la marcha cuando estamos ahí presentes, pues van dirigidas a la violencia, a los feminicidios, a las desapariciones, eh, a todos los tipos de, digamos, negligencias que han tenido nuestras autoridades mexicanas en el país, al sistema judicial en particular, pero no solo a los magistrados, ¿no? Sino especialmente todo lo que sucedía en los diferentes momentos en que se levanta una denuncia. Es decir, eh, veíamos que era una vorágine de expresiones de la violencia, de las tragedias que estábamos viviendo y estamos viviendo todavía en la actualidad las mujeres. Estamos en el 2025 y en el 2025 vemos que nuevamente no solo todo lo que acabo de señalar, sino también la exigencia y la defensa de nuestros espacios, de las mujeres y para las mujeres, y nuestras demandas basadas en el sexo. Y esto es muy importante
porque en el sexenio pasado hay una tergiversación de lo de sexo y género y esto está presente en las manifestaciones. ¿De qué manera empezamos a denunciar que de repente la agenda feminista se convertía en una agenda multifacética, pluridemandante de muchas cosas que no estaban involucradas precisamente el foco de nuestras demandas, de nuestras necesidades, de nuestras problemáticas que venimos arrastrando y cómo ha sido que se ha ido aumentando los porcentajes desde las muertes maternas en términos de porcentaje. La muerte materna, por ejemplo, decíamos, cómo aumentó un 48.7 en 2019 al 72.4 en el 2024. Igual podríamos hablar de los feminicidios, de las desapariciones. Entonces, si nuestras agendas basadas en el sexo no se han podido, digamos, garantizar el que se pueda en las autoridades a través de programas, a través de presupuestos, darle respuesta todo lo que se está pidiendo los 8 de marzo, ¿cómo vamos a garantizar que se estén involucrando otras temáticas que no es que no sean importantes, pero no pertenecen? Entonces no podemos hablar del 8 de marzo sin hablar del conflicto actual, que incluso no se le da espacio de lo que está sucediendo. Bueno, has colocado varios temas. Yo quisiera recuperar a Angélica de la Peña, porque tú también en la columna que escribes en El Sol de México haces un balance del 8 de marzo y tocas elementos importantes. Uno tiene que ver con que nunca ha sido fácil, que siempre se ha estado en un estira y afloja en términos del avance de los derechos humanos de las mujeres. Y el otro gran tema es la institucionalidad. Yo lo dejaría así, que se ha construido y que hoy estamos en un franco, destrucción de esa institucionalidad que fuimos construyendo. Angélica de la Peña. Muchas gracias, Lucía. Un abrazo virtual, Alma, Marta, a ti y al equipo de CIMAC. Pues sí, cada 8 de marzo nos permite en el mundo hacer un balance de cómo se encuentran el ejercicio y la garantía de los derechos de las mujeres de todas las edades y todas las condiciones. Me parece que tocas efectivamente dos asuntos importantes. La institucionalidad, quiero referirme a ella. Hoy hay un impasse de la transición de Mujeres a la Secretaría de las Mujeres. No vemos todavía claro por dónde vaya a ir. No existe incluso ni siquiera una página exprofeso de la Secretaría de las Mujeres. Y la secretaria, lo que le vemos es un gran activismo, pero con militante Morena, acompañando a la presidenta en todas sus giras y avalando todo lo que se plantea, como si no fuese ya una secretaria, una alta funcionaria en el marco del gabinete de la presidencia de la República. Me parece que ahí tenemos algún asunto todavía no muy claro respecto de cómo está empezando a instalarse legalmente. Necesitamos saber también los cómo para tener claro que lo que hemos exigido durante todos estos años de que hay una transversalidad de la política pública, las acciones de gobierno que toquen más allá de la institución diseñada ex profeso para atender de manera puntual, particular, los derechos de las mujeres, pues haya efectivamente una política transversal que toque a todas las secretarías. Somos el 52% de la población y efectivamente lo que dice Alma es correcto. Hay una discriminación ancestral por ser mujeres. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esas estructuras sociales, este sistema patriarcal, si no trabajamos desde la política pública para que estas acciones se entrelacen una con otra y con todas las demás secretarías? Si no, no va a cambiar el fondo del problema. Esa es la verdad. Entonces vamos a seguir maquillando, etcétera. Y la otro asunto que tocas es la gradualidad. Ciertamente, yo lo digo coloquialmente, hemos estado las mujeres en una estiria floje siempre, muchísimas que antes de nosotros, de la época de nuestras bisabuelas que empezaron a trabajar,
para lograr que México transitara esta nueva república desde el siglo XIX, pues empezara a transitar hacia el reconocimiento de los derechos de esa otra mitad de la población. Me parece que hoy es momento de revisar esa agenda del Congreso Feminista de Yucatán, en donde y hace una revisión cuántos de todos esos asuntos planteados ahí por las mujeres en esa época se fueron cumpliendo de manera paulatina, gradualmente, y posiblemente sí, luego no, etcétera, etcétera, hasta finalmente llegar a la paridad en todo en la ley. Pero todavía falta mucho para deconstruir esta sociedad androcéntrica que nos está llevando a retrasar muchas de las promesas y muchas de las cuestiones que todas hemos estado impulsando, en las que estamos de acuerdo. Ciertamente Alma toca algún tema, es importante que hay que tocar, porque por cierto, van a haber 2 marchas ahora en la conmemoración del 8 de marzo. Y me parece que sí es importante tocar ese tema porque creo que nosotras estamos obligadas, porque tenemos toda una historia de reflexión, de sentarnos puntualmente a discutir, a reflexionar y a tomar acuerdos generales. A veces no estamos de acuerdo en todo, pero me parece que hay que asentarlas más para una discusión civilizada. Y en este caso la gradualidad pues nos ha llevado a que ciertamente poco a poco nos dicen, nos prometen, y yo simplemente dejaría como uno de los grandes pendientes que se planteó por todos y todas quienes compitieron para algún encargo, particularmente el candidato a la presidencia y las 2 candidatas a la presidencia, que es el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Dónde está? ¿Qué va a pasar? Nos habían dicho que sí, luego que no, y que va a ser gradual, y no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Y ese es un asunto muy importante para lograr que las mujeres puedan concretar lo que quieren ser y no estar dedicadas al cuidado, porque resulta que quienes son cuidados o cuidadas, quienes necesitan de esta atención, pues el 90 y tantos %, si no el 98%, son mujeres que se dedican a eso, a costa de su propio proyecto de vida. Y me parece que ese es un asunto sustantivo en el que nos deberemos estar dedicando en la exigibilidad de que efectivamente la Secretaría de las Mujeres trabaje y no le permita a la Secretaría de Hacienda decir es muy costoso, cuando el enfoque tiene que ser totalmente diferente. ¿Cuánto se va a invertir para garantizar los derechos de las mujeres a que sean lo que quieren ser? No cuánto va a costar, no cuánto va a invertir. Ese es todo un tema, porque antes de irse, Nadine Gassmann dio una entrevista o la encontraron, no importa. El caso que ella declara a los medios de comunicación que está dejando una apuesta económica, una propuesta financiera para el Sistema Nacional de Cuidados. Esa propuesta nunca la conocimos, no sabemos si realmente se dejó, yo creo que no, yo creo que fue una declaración, en fin, porque lo que no vemos es el Sistema Nacional de Cuidados, Marta Tagle. Lo que no vemos es la concreción de la agenda de las mujeres que se anunció. Ustedes recordarán, hubo un grupo de feministas que estuvo trabajando y lo que hoy sabemos es que se abandonó el proceso, o al menos las que fueron convocadas a organizarlo no saben cómo va el tema. Lo que no sabemos es cómo va a seguir el Plan Nacional de Desarrollo, la mesa, etcétera, donde también hubo ahí unas acciones fuertes de parte de algunas personas ahí presentes, etcétera. Esto es lo que tampoco tenemos claro, Marta, y te propongo recuperemos contigo regresando del corte de estación. Vamos a un corte, estamos en la mesa política, no se vaya. Estamos ya de regreso, 5535084761, nuestras vías de contacto. Y recuerde también, todos los jueves estamos en esa radio en retransmisión, así que aproveche también ese otro espacio a partir de las 11 de la mañana en el 97.3 de FM nos puede encontrar. Marta Tagle, ¿tú cómo la miras? ¿Qué ves en este 8 de marzo? Yo te proponía estos 3 ejes, pero ya sabes, estamos abiertos también a los otros que podamos proponer.
Muchas gracias, Lucía. Qué gusto saludarles en este inicio de semana y de mes de marzo, que efectivamente ya no solamente es el 8M, sino todo el mes de marzo lo utilizamos para hacer diferentes espacios de conversación y balance, como bien decía Angélica. Qué gusto también, Angélica y Margarita, como compartir esta mesa y con todo el equipo quienes integran CIMAC Noticias. Qué gusto estar con ustedes esta mañana. Y bueno, yo lo primero que quiero mencionar muy rápido es que a mí sí me da muchísimo gusto, energía. Es como decir, a ver, ha valido la pena lo que hemos hecho, el ver cómo se han nutrido las manifestaciones en torno al 8M. Porque mi balance en ese punto es que si bien nos hace falta un montón de cosas por hacer, y como bien decía Ana Margarita, pues ahí se ven las múltiples demandas de los feminismos, particularmente el tema de las violencias. Yo creo que también pone en evidencia que tantas mujeres que salen a las calles en estas fechas, tantas actividades que se realizan, también hablan de la conciencia que se ha generado con respecto al avance en la igualdad, a los derechos. Yo creo que hay una generación de mujeres jóvenes que ya no están dispuestas a dar marcha atrás, que efectivamente ya no, todavía hace falta mucho para que sus derechos sean efectivos, pero que por lo mismo no están dispuestas a que nadie dé marcha atrás, a que las regresen a su casa, a que las hagan cargo del cuidado, ¿no? Hay una generación que ya nació en esos derechos y que ese trabajo se lo deben al feminismo y lo reconocen cuando asisten a la marcha. Entonces, a mí me llena siempre de alegría llegar a estas fechas, ir el 8 de marzo, les digo que además para mí es catártica, ¿no? Voy, brinco, grito, y por supuesto también se ven todo tipo de manifestaciones contra la violencia porque también ponen en evidencia eso, o sea, todo lo que nos ha costado trabajo llegar a donde estamos y sentir que de repente no avanzamos y entonces también hay manifestaciones que buscan llamar la atención de otra manera para decir, a ver, no estamos avanzando y incluso en muchos casos vamos retrocediendo. Y ahí voy justo a lo que comentaban ya en la mesa, tanto Angélica como Alma Margarita. Me parece que sin duda, toda la historia de los derechos de las mujeres siempre nos pasa como un paso para adelante y varios para atrás, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo consolidar la institucionalización de la igualdad. No ha habido en la historia de México un gobierno como tal en todo el país, a nivel nacional, estatal o municipal, que tenga un compromiso claro por el avance sin retrocesos de la igualdad de género. O sea, como te digo, sí logramos acuerdos, generamos leyes, que todas ellas han sido con base en mesas de acuerdo entre las diferentes fuerzas. Se genera la posibilidad de instalar políticas públicas, pero llega el siguiente gobierno y aunque sea del mismo signo, lo echa para atrás, ¿no? Entonces siempre ha sido, siempre ha sido un tema de un pasito para adelante, varios para atrás y de muchas resistencias, ¿no? O sea, la resistencia siempre ha sido en el sentido de que bueno, ¿qué más quieren las mujeres? Ya está esto, ya está el otro y no nos quieren dar más o hay mucha simulación. Y también eso es lo mismo, o sea, por ejemplo, Angélica ha insistido mucho y coincido con ella en que el papel del Instituto Nacional de las Mujeres desde el diseño de la ley y de la política pública tenía como objetivo el garantizar, el ser el rector de la política pública en materia de igualdad y eso implicaba sentar a todos a todas las áreas para decirles, nos toca como Administración Pública Federal y cada uno de acuerdo a sus facultades hacer tareas específicas para contribuir a la igualdad. Y en los hechos hemos visto que el Instituto Nacional de las Mujeres en ninguna de sus etapas ha podido hacer eso y sigue la idea de que el Instituto de las Mujeres y ahora la Secretaría de las Mujeres se van a hacer cargo de la igualdad, ¿no? O sea, como que es un tema de mujeres, mándeselo ya a las mujeres, ¿no? O sea, no le dan la importancia, y no solamente a nivel federal, sino los gobernadores también, ¿no? O sea, mucho discurso vamos a ver, y 8 de marzo, y estamos comprometidos, pero la verdad las cosas que los gobernadores también, todo, ay, él y mujeres que se haga cargo, ¿no? Y yo siempre he dicho que la mejor manera, además de identificar esto, y esto es otro de los puntos que estaban hablando en la mesa, tiene que, o sea, toda esta institucionalización de las políticas públicas se ve reflejada en los presupuestos públicos. Y se preguntaba Angélica que todavía no sabemos bien a bien qué va a pasar con la Secretaría de las Mujeres,
que efectivamente sigue sin ser o sea, sigue sin verse esta capacidad de sentar a todos en la mesa para hacer la transversalidad de una política que busque garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, o sea, sigue sin verse eso, pero más si vemos el tema de cómo están diseñando la institución, esta nueva institución que es la Secretaría de las Mujeres. ¿Qué pasa con la Secretaría de las Mujeres? Bueno, desde un principio platicábamos en esta mesa que va a contar con los recursos que tenía Ley Mujeres y que tenía que ONAVIM, que son alrededor de 2.000 millones de pesos. O sea, no había ni más ni menos recursos, de hecho ni siquiera le habían aumentado lo relativo a la inflación, pero iba a arrancar la Secretaría de las Mujeres con esos 2.000 millones de pesos. Comparado con lo que tiene Sedena, pues es nada, ¿no? Por ejemplo. Pero más allá de eso, ¿qué va a hacer con esos 2.000 millones de pesos? Uno pensaría que quizás podrían continuar con los programas que se estaban desarrollando ya desde el Instituto de las Mujeres y CONAVIM y darle continuidad a eso, porque además son programas que vienen desde mucho tiempo atrás, incluso han cambiado de nombres, el de transversalidad que iba a las instancias municipales y municipios para hacer acciones para la igualdad y que muchos de esos eran acciones desarrolladas por sociedad civil, pues después se llamó por BAIM, o sea, es decir, le cambiaron el nombre, pero eran los mismos, ¿no? En esencia eran los mismos programas. ¿Qué tenemos ahorita que ni siquiera se sabe eso? Y no se sabe eso y creo que ahí hay un retroceso porque lo que se publicó en el diario oficial de la Federación para justamente decir, ahora que ya se creó la Secretaría de las Mujeres, que se creó después de la aprobación del presupuesto, el presupuesto que va a tener la Secretaría, que ya es un nuevo ramo, como tal, ya aparece como un nuevo ramo en el presupuesto, ya no viene desarrollado por programas y solamente está dividido en las dos subsecretarías que tienen. Y eso me parece en materia de política pública un retroceso, porque más allá de las críticas o evaluaciones que podamos tener sobre el anexo 13 nos permite justamente ver qué programas, cuánto le destina cada gobierno a las mujeres, a la igualdad, a las violencias, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es un retroceso en el sentido de que ahora no vamos a poder ver eso, por lo menos del presupuesto de la Secretaría de las Mujeres, porque va a estar embolsado en dos secretarías y van a definir dentro de la subsecretaría correspondiente cómo van a distribuir el dinero. Y es posible que lo hagan porque están creando la institución y que después tengan que publicar los programas presupuestales, pero por lo pronto no van a ser los mismos con los que venían y además tendrán que incorporar el tema de cuidados, ¿no? Y mi último comentario a este respecto, me parece importante decir que en el caso de Citlali Hernández, pues primero digo que todavía tengo el beneficio de la duda con respecto a su actuación, y que crear una institución de esta naturaleza, porque es crear la Secretaría de las Mujeres, no es cualquier cosa, requiere una serie de esfuerzos administrativos, institucionales, de reconocer todo lo que se ha avanzado, de ver el diagnóstico que se debe de tener claro de cuáles son los problemas actuales de las mujeres mexicanas hoy en día y por dónde tendrá aquí la Secretaría de las Mujeres. Todo eso requiere mucho trabajo y esfuerzo. Me parece que todavía están en esa parte del diseño de la institución. No sé qué tanto estén avanzando porque efectivamente no hay mucha información al respecto, pero yo entiendo que eso se va a llevar un buen tiempo de la Secretaría, la propia creación de esta institución. Y pues esperaríamos que no lo haga en solitario, sino que justamente lo haga escuchando pues al movimiento que hizo posible que llegáramos al momento actual de las políticas de igualdad. A ver, no quiero perder ese último comentario de Marta Tagle, mi querida Alma Margarita, porque tú hablabas de lo que fue el sexenio pasado y recuperando lo que se ha dicho en esta mesa, los pasos, los cómo, las formas que el movimiento feminista ha tenido que desarrollar para incidir en la creación de esta política de igualdad, ahora igualdad sustantiva, todo lo que hay hoy en materia legislativa, incluso en la academia, los centros universitarios de investigación, han sido creados, peleados por el movimiento feminista para que pudieran existir. Todo lo que hay hoy en día tiene que ver con el movimiento feminista y lo que ha ido sembrando. Sin embargo, desde el sexenio pasado el movimiento como tal fue hecho a un lado. No solamente,
Sí, por un lado tenemos las calles, entramos a esta alegoría de lo que hablaba Marta, que a mí también me encanta, yo voy también a las marchas, grito, corro, como no, pero también teníamos estas mesas políticas de diálogo con las instituciones para escuchar y construir. Tú hablabas de muerte materna y pienso la cantidad de espacios que se desarrollaron, pero hoy no se tiene. Y esto que planteaba Marta Tagle, sin duda es un reto construir esta institución, la Secretaría de las Mujeres, pero es en lo oscuro, lo voy a poner así, es de la puerta institucional hacia adentro. No hay un diálogo abierto con todas las expresiones del feminismo para escuchar lo que tendríamos que decir, lo que se tendría que decir, desde la expresión también del feminismo abolicionista, qué tendría que decir, qué propone, qué ha dado. Y eso me parece que es parte de retrocesos que tenemos en términos de no tener la puerta abierta realmente para sentarnos y dialogar. Porque eso es lo que ha pedido el movimiento feminista siempre, dialogar, construir de manera conjunta, porque sin eso, sin esos espacios de diálogo, nada de lo que hoy se tiene en términos legislativos, institucionales, culturales, académicos, filosóficos, lo que quieran, no hubiera sido posible. Y estamos a minuto y medio de cerrar. Un primer comentario, un minuto para cerrar una frase prácticamente, Alma, y recuperamos contigo en el corte siguiente. Bueno, considero que han habido muchos avances, pero también una profunda simulación desde la parte presupuestal, en el discurso y en la acción. Entonces, esto se ha ido reflejando. Porque si queremos realmente reconocer todo lo que hemos logrado avanzar, no nos lo han reconocido ni en el sexenio pasado, ni siquiera en el discurso de toma de posesión que yo decía, se le ha olvidado, estuvimos ausentes en la mención, un reconocimiento que ella estaba ahí gracias a eso, aunque ella dijera, no llegó sola, ¿no? Llegamos todas, pues no. O sea, hay un discurso, hay una simulación, y en los presupuestos, todo el sexenio pasado, veíamos que los programas donde se infló al anexo 13, casi el 86% pertenecían a otras cosas que no tenía para erradicar, eliminar las brechas de desigualdad, ¿no? Lo dejo si quieres. Y efectivamente, ese es parte del reto. Vamos a ir a un corte de estación, estamos en la mesa política, háganos llegar sus comentarios, volvemos en un abrir y cerrar de ojos. Gracias. Y estamos ya de regreso en el 55 35 08 47 61. Nos puede dejar sus comentarios, hágalo de verdad, para nosotras es muy importante poder escuchar y saber lo que ustedes también están pensando sobre los temas que en esta mesa se van colocando. Alma, decíamos, y con esto estábamos cerrando el segmento pasado, los retrocesos siempre ha sido así, ¿no? Vamos un paso para adelante y regresamos y vamos y avanzamos. Y pese a todo ello, yo sí creo que tenemos un avance sustantivo. Es decir, no estaríamos aquí nosotras, sin lugar a dudas hay mucho por avanzar, por seguir impulsando. Otra cosa es que no se hayan consolidado, como decía Marta Tagle, ¿no? Me parece que son como diferentes, avanzamos, en algunos temas retrocedemos, la consolidación no está dada de facto, ¿no? Pero vamos caminando, eso creo que es importante. Sin embargo, en términos políticos, la presencia de posibilidad de diálogo con el gobierno pasado y el actual, prácticamente la puerta está cerrada en general para el movimiento amplio de mujeres y el movimiento feminista. Y me parece que eso es uno de los grandes retrocesos que tenemos y que eso implica
mucho de lo que tú dices, Marta, en términos de simulación. Porque si pienso el Plan Nacional de Desarrollo, la mesa que se hizo para hablar de las mujeres en 2 entidades federativas, una de ellas en la Ciudad de México, la agenda de las mujeres que anunció la propia presidenta, muy reciente de haber llegado ya formalmente al cargo, donde se creó un equipo que se presentó en las mañaneras del pueblo, que parecía que iba a haber consulta realmente amplia de las mujeres. Se hicieron por ahí algunos foros con algunas feministas, pero de lo que venga y del resultado de eso no se sabe, ni siquiera las propias compañeras feministas que forman parte del equipo impulsor saben en qué va la llamada agenda de los derechos humanos de las mujeres, cómo se va a recuperar todo lo que se dijo, y eso lo que a mí me indica, Alma, es las uso y las desecho. Legitimo en la presencia con ellas, ¿no? Con el momento de mujeres, de algunas, y luego las saco del proceso y yo decido. Sí, efectivamente, yo creo que lo señalas bien y por eso mencionaba que ha habido una profunda simulación en el discurso, porque se convoca a determinados grupos con determinada línea que no se discute, se convoca para dialogar en teoría, pero es un diálogo ya de una línea trazada desde el sexenio pasado en términos de las políticas públicas, cuando estaba señalando esta inflación, el inflar los presupuestos del anexo 13 con otros programas, es algo que también se ha continuado haciendo. Desde luego yo no dejo de reconocer que sí han habido avances, pero los retrocesos son muy, muy graves porque las mujeres tenemos espacios privados y públicos ganados con muchísimos esfuerzos en el ámbito político, en el ámbito social, universitario, sindical, o sea, en todos los ámbitos. Y sin embargo, en este momento, en este siglo, estamos discutiendo cuáles son nuestros espacios, porque resulta que la línea política es una línea transactivista queer, que no hay debate, y si no es así, pues entonces van contra ti, no importa quién seas, van contra ti. Y eso ha sido una situación permanente, presente desde el sexenio pasado, que se ha ido agudizando y se reproduce en este sexenio. Esos esfuerzos institucionales y avance en el cual estuvimos participando en el pasado, todos los grupos en una amplitud de posiciones distintas, ahora no es. Y cuando hablamos del transactivismo queer, estamos hablando de los vientres de alquiler, de la prostitución. Sabemos que CEDAW toma la prostitución como una más de las violencias contra las mujeres, porque hay una cosificación del cuerpo, porque hay un maltrato, la trata, etcétera. Y sin embargo, la línea institucional actual en México es apoyo a todo eso. Además, las lesbianas, yo como lesbianas sabemos que hay una manera también intrínseca de estarnos borrando cuando hablamos o se habla de la famosa ley trans y todos los bloqueadores que se quieren utilizar en las infancias trans, y cuando hemos visto que en otros países esto se está realmente retrocediendo, que se había hecho como está haciéndose hoy en México de aprobar estas leyes, pero en los países europeos que se aprobaron hoy están hacia atrás. ¿Por qué? Porque se ha visto que ha aumentado el suicidio y se ha visto el daño no reversible que se hace a quienes se les pone bloqueadoras, se les inyecta hormonas, y ya hay todo un mercado internacional muy fuerte en términos económicos, financieros. Entonces, cuando hablamos de estos temas, no es un tema pequeño y sencillo, abarca muchísimas cosas. Por eso, cuando hablamos de la marcha del 8 de marzo y decimos los derechos de las mujeres para las mujeres basadas en el sexo, decimos son estos,
recuperación de nuestros espacios públicos y privados, presupuestos transversales progresivos basados en la erradicación de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y no en género, porque ahí quién sabe qué hay, muchísimo. Erradicación de todas las formas de violencia y explotación, pornografía, trata, violaciones y explotación sexual reproductiva, prostitución, pederastía, incesto, vientres de alquiler, etc. Y la libertad de expresión y eliminación del silenciamiento y la censura en el debate político en espacios públicos y medios de comunicación masiva. Estas discusiones de lo que estamos hablando no están, y son parte de lo que está sucediendo y nos interesa debatir. Angélica de la Peña. Bueno, sí llegamos a 8 de marzo con una gran discusión, y cuando digo una gran discusión no es porque sea una sola, sino porque la agenda de esa discusión inscribe muchísimos temas, muchos asuntos pendientes, muchísimas cuestiones que se han complicado, otras que no se han abordado. Yo creo que, y yo he insistido mucho en que hay que crear los espacios para la discusión, donde se toquen todos esos temas. Yo recuerdo que eso se hacía. Ahorita mismo estaba recordando, después de lo que Marta decía, que la puerta no necesita estar abierta para las mujeres ahora con la nueva secretaría. Y recuerdo cuando se constituyó el Instituto Nacional de las Mujeres, yo formé parte del Consejo Consultivo, electa por el Senado. Estábamos mujeres de todas partes, muy pocas panistas. Construimos nosotras la terna, no permitimos que se metiera Fox ni el secretario de Gobernación. Dijeron, ¿lo van a lograr? Pues sí, nos encerramos 48 horas, donde hubo de todo, de todo, porque había 2 o 3 compañeros que decían que querían estar en la terna, y unas decíamos, no, pues no puedes estar en la terna, si pones parte de un consejo no puedes. Y hubo cuestiones muy importantes, porque cuando se decide que Patricia Espinosa Torres fuera la presidenta, de repente nos dice, aquí está, ya contraté, y este es el Proequidad, porque es lo que nos manda la plataforma de Beijing. Dijimos, ¿qué? ¿Proequidad? ¿Cómo proequidad? No. Y todas dijimos, no, todas de todas partes, porque éramos todas diferentes. Veníamos de diferentes y dijimos, no, proigualdad es que no da tiempo. ¿Cómo que no? Nosotras aquí lo hacemos. Y nosotras nos propusimos en el Consejo Consultivo a proponer el proigualdad, fue el primero. ¿Qué otra cosa hicimos en esa época? Bueno, a INEGI lo sentamos y dijimos, a ver, tus encuestas no sirven si no están desagradadas por sexo y por edad. Porque si no, no sirve. Fue unas discusiones increíbles, pero llegábamos todas diferentes, todas, pero llegábamos con una agenda. Dijimos, a ver, antes nos reuníamos, porque ese fue un requisito. A ver, antes reunámonos como Consejo Consultivo, pongámonos de acuerdo qué es lo que vamos a plantear y lleguemos unidas. Eso nos permitió que se sentaran muchísimas bases y por supuesto también dio la pauta para después, incluso ya cuando algunos regresamos a la Cámara, pues hacer la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde el instituto, ya con otra presidenta, etcétera, siempre también nos apoyó. En fin, me parece que sí tenemos que llegar a esa parte donde no es fácil discutir, no es fácil, pero me parece que es importante hacerlo. Y por supuesto, a propósito de las cosas que están pendientes y que se echaron abajo de la propia ley, es por ejemplo el banco de datos, el diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres, es decir, tener cuantificado, a ver, y no nos confundamos, la discriminación tiene una instancia, la discriminación es violenta a los derechos humanos de todas las personas sin excepción. Me parece que eso debe quedar muy claro, pero lo que tenemos que cuidar es que no en base a invocar los derechos humanos o la no discriminación se esté deteniendo, impidiendo, tergiversando o retrasando, o simplemente no se está en el punto sobre la I de lo que nos debe preocupar a las feministas, a las mujeres que estamos en los espacios de decisión, cuando hemos redactado las leyes para deconstruir el sistema patriarcal, que efectivamente
tiene razón, está fundado en un análisis del sexo. Estés en donde estés, en cualquier parte del mundo, hables el idioma que sea, vengas de la época histórica que sea, cual sea que es la religión, el asunto de la humanidad es así. Por eso me parece que hoy más que nunca, teniendo un presidente como el que tenemos, deberíamos estar refrescando la lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde Eleanor Roosevelt puso la categoría sexo como uno de los requisitos fundamentales en la discriminación. De la discriminación. Marta Tagle, antes de irnos al corte de estación, una frase y recuperamos contigo para ir cerrando esta mesa política. Sí, bueno, pues yo creo que llegamos a este 8 de marzo con temas pendientes que son, digamos, como los recurrentes y que desafortunadamente estas maniobras que hacen, como el tema de banco de datos e incluso la propia clasificación, parecen ser que está disminuyendo el problema, pero podemos verlo en la vida de las mujeres, ¿no? Las violencias en este país siguen ahí presentes, siguen costando muchas vidas diariamente y se le ha bajado muchísimo el nivel de discusión al tema con el pretexto, primero de estas cuentas que ocultan datos, me parece, de que aparentemente han disminuido las violencias contra las mujeres y también en un tema en el que prácticamente ya no se menciona, ¿no? Pues estamos en otros temas de violencias y no hablamos de las violencias de las mujeres. El otro gran tema me parece que sin duda tiene que ver con los cuidados, ya lo hemos puesto sobre la mesa muchas veces, me parece que el tema en este momento debe de ser un sistema nacional de cuidados debidamente estructurado, no ponerle a cualquier cosa, o sea, les lo comentaba muy rápido en una mesa, o sea, ya ahora los centros de cuidado, de educación y cuidado infantil, los CESI que anunciaron del IMSS, lo presenta como una política nacional de cuidados, cuando en realidad pues, son las guarderías del IMSS para las mujeres derechohabientes y nada más, o sea, no hay nada nuevo detrás de eso y tampoco sustituye a lo que desaparecieron, que fueron las guarderías de Sedesol, ¿no? O sea, no hay un programa para mujeres que tienen un trabajo informal y que por lo tanto no tienen derecho a bienes en el IMSS y no hay un programa para ellas, ¿no? Entonces, yo creo que son los dos grandes temas que nos traen ahorita el 8 de marzo, porque este tema de los cuidados, pues para poder hablar de la igualdad no vamos a poder entrar en condiciones de igualdad a ningún espacio si no se generan las condiciones mínimas de la redistribución de las cargas de cuidado que siguen estando sobre los hombros de las mujeres. Y vamos a seguir hablando del tema, no se vaya, vamos a un corte de estación, volvemos. Estamos ya de regreso, 5535084761 y también recuerde todas las redes sociales en las que nos pueden encontrar, Facebook, X, Instagram, en fin, ahí estamos todo el tiempo, háganos llegar sus comentarios. Marta Tagle, ya ibas poniendo sobre la mesa algunos de los temas que se han ido quedando atrás y que eso es muy grave. Adelante. Sí, como decía yo antes de irnos al corte, me parece que estos dos temas que planteo, las violencias y los cuidados, son como dos temas estructurales. ¿Por qué? Porque las violencias hoy en día significan la principal amenaza a ejercer cualquiera de los derechos que hemos luchado por alcanzar, ¿no? Si hablamos del derecho a la educación, pues hoy en día está en riesgo porque las mujeres jóvenes están siendo violentadas en sus salones de estudio, ¿no? Están siendo acosadas, hostigadas, violentadas sexualmente. Y si hablamos del derecho al trabajo, lo mismo. Y si ¿no? O sea, cada uno de los derechos que hemos venido conquistando, y ni se diga la violencia política, ¿no? Les ganamos el derecho de estar en la política y hoy la violencia en el mundo de la política impide el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y que mujeres empoderadas realmente puedan ejercer esos derechos y sigan, y está todo hecho para que sigan tomando ellos las decisiones. Entonces las violencias hoy en día siguen siendo la principal amenaza y también decía, bueno, no hablamos tanto, o se habla menos cada vez de las violencias, pero además están costando la vida a las mujeres, que sin duda es el derecho humano fundamental que habría que garantizar y del cual tenemos que hablar siempre en el marco del 8 de marzo. Y el otro gran tema que decía que es estructural son los cuidados. O sea, no podemos las mujeres pensar o aspirar a llegar a cualquier actividad en el mundo
lo público, de la esfera pública, en el mundo productivo, si no se hace cargo el Estado de las responsabilidades del cuidado. Es decir, si yo me quiero dedicar a la política, veía yo mucho a mis compañeras diputadas, yo ya estaba en otra etapa, pero ellas estaban con niños pequeños y salían corriendo en cuanto podían después de votar porque tenían que trasladarse a sus distritos, y eso sin duda era una limitante el uso de su tiempo para poder dedicarse a hacer política, porque además no se modificaban las estructuras para que ellas pudieran estar decidiendo y que alguien se hiciera también cargo de los cuidados de sus hijas, hijos o personas adultas en casa o con discapacidad, etcétera. Y así en cualquier esfera. O sea, si pensamos en una mujer que trabaja como trabajadora del hogar, o sea, yo conozco a trabajadoras del hogar que el poco sueldo que les genera, porque no tienen un salario realmente remunerador ni con todos los servicios de seguridad social, porque la gran mayoría siguen sin estar afiliadas al Seguro Social, pues tienen que dedicar parte de su ingreso a subcontratar, y eso es un decir, ¿no? A pagarle a alguien a que cuide a sus hijos pequeños, ¿no? Entonces, todos los temas de cuidados son hoy en día un tema que se tiene que cambiar estructuralmente para que efectivamente podamos avanzar hacia una igualdad sustantiva. Creo que ambos son temas estructurales. Y esto que tú señalas, Marta, me parece bien importante, ¿no? Porque esta pauperización de la vida de las mujeres, de la vida económica de las mujeres, se distribuye entre otras mujeres, ¿no? Yo gano poco y si tengo que contratar a alguien, pues le voy a pagar poco, y así sucesivamente. Y entonces esta lógica del bienestar compartido que se habla en este gobierno de Claudia Sheinbaum, en el mundo financiero y empresarial, ¿no? De un bienestar compartido, pues no se mira en esta lógica tampoco a las mujeres, las tareas que está haciendo y la desigualdad tan grande de la que vivimos. Angélica de la Peña. Gracias. Sí, pues yo creo que una de las conclusiones que podemos llegar a esta mesa, querida Lucía, a propósito de estas reflexiones de Alma y esta última de Marta, es de que las mujeres debemos dejar de ser escenografía. Hoy, quienes hemos estado planteando, incluso con iniciativas de reforma, reiteradamente de que era necesaria una Secretaría de las Mujeres, lo que vemos es a una secretaria lisonjeando a la presidencia, a la presidenta. Y lo que vemos es a gobernadoras lisonjeando a la presidenta. Necesitamos que la estructura que se ha diseñado de estos mecanismos para el adelanto de las mujeres tengan funciones de autoridad y no solamente llenen el auditorio con mujeres que van a aplaudir y se echan ahí un rollo y entonces ya es la secretaria y aplauden a la secretaria y la secretaria se dedica a aplaudir y lisonjear a la presidenta acompañándola en sus giras. No, necesitamos que se sienten, que discutan, que convoquen. Aquí ambas han dicho la importancia del movimiento amplio de mujeres. ¿Dónde hemos estado las mujeres en el instituto o en otros gobiernos? Sí, unas con nombramiento honorífico como consejeras y otras como legisladoras y otras como parte del movimiento. Cuando había un tema se nos convocaba y discutíamos. No era que ya hubiéramos logrado lo que queríamos, yo creo que hay que dejar muy claro eso. Pero había una gradualidad de poco a poco avanzar, a lo mejor si pegaba lo que llegabas y planteabas, si lo veías, le pedías cuenta con ABIM, etcétera. Pero ahora tenemos un feminicidio que está creciendo. Ya ustedes dijeron, la mortalidad materna está creciendo. El abandono de las niñas por violencia en algunas regiones del país es real. No hay calles seguras para las niñas. Cada vez son más peligrosas. La trata de personas, particularmente la pornografía infantil, ha crecido, donde México es uno de los países, de los 5 países de productores de pornografía infantil. Estamos ante una situación caótica de un poder judicial en donde tienes determinaciones judiciales que están del lado del violentador, de violentadores acusados incluso de violencia sexual contra sus propios hijos. Me parece que sí estamos ante una situación en donde los derechos de las mujeres están teniendo 2 pasos atrás.
Y eso me parece que es gravísimo. Yo me siento muy orgullosa de estar en esta mesa, de hablar con la libertad con la que hablo, y por supuesto con mis dos compañeras a las que quiero y respeto mucho, porque siempre han sido aliadas. Necesitamos seguir construyendo esas alianzas, porque en la medida en que estemos divididas por X o Z tema, los otros, el machismo sistémico, recupera terrenos. Yo ahí la dejaría con esa última reflexión en este 8 de marzo, en donde no estamos bien en el balance que tenemos que hacer. Retrocesos fuertes, graves, una debilidad institucional fuertísima, en fin. Alma Margarita Oseguera, ¿con qué vamos cerrando esta mesa? Te toca el cierre. Suscribo también lo que han dicho las compañeras, ambas, y definitivamente también creo que los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres tienen que estar a la altura de la actualidad de todo este escenario trágico, terrible, que lo único que vemos es que la estadística, desafortunadamente no atendida, está aumentando, y la negligencia institucional todavía no ha garantizado que las mujeres podamos vivir sin violencia. También necesitamos que se garantice que las políticas públicas estén basadas en el sexo, y garantizar, por ejemplo, que la participación de las organizaciones de la sociedad civil esté presente, porque al parecer en las secretarías no hay garantía de cómo estaban en los institutos estos consejos. No sabemos si van a estar funcionando al interior de la secretaría. En las marchas tenemos que salir, en los 8 de marzo tenemos que salir a exigir y denunciar lo que nos está pasando, no quedarnos calladas, o sea, no tener el miedo, saber que somos una red, que no estamos solas, y hay que salir y denunciar. También aprovecho para convocarlas a la otra marcha que va a haber también el 15 de marzo, que es del antimonumenta en Bellas Artes, a las 11 de la mañana, perdón, a las 11 de la mañana en la Ciudad de México. Y por último me gustaría decir que si efectivamente vamos a exigir que nuestras demandas estén basadas en el sexo, hay que identificar aquellas exigencias que se hacen para la agenda feminista, que no nomás por haberse hecho en las calles se confunda con que pertenecen a la agenda feminista, pertenecen a una reivindicación feminista, pertenecen a otra agenda y a otros espacios. Entonces hay que distinguirlo muy bien. Para mí también ha sido este espacio un privilegio también compartir con cada una de ustedes, Lucía, Angélica y Marta, porque somos y son compañeras que han construido la historia de grandes avances importantes, y como ha dicho Alda Facio, sin feminismo otro mundo no es posible. Y no es posible porque los aportes que hemos hecho, no solo a las mujeres, a la humanidad, a todas las sociedades del mundo, hemos cambiado las políticas, pero todavía no ha sido suficiente, y hay que estar presionando para no fortalecer a los retrocesos que estamos viviendo en México tan lamentables. En México, y diría yo en el mundo, porque la derecha, digo Trump, lo ocurrido con Alemania, la cantidad de leyes antiderechos humanos de las mujeres en el mundo está fuerte, y sí, este es un comercial, les invito a que lean el reportaje que en CIMAC Noticias hicimos al respecto, porque lo que nos da es el mapa mundi de cómo la derecha, como bien lo decías, Angélica, el machismo, el patriarcado, aquellos espacios que perdemos las mujeres en materia de nuestra demanda y de nuestros derechos, los ocupa perfectamente, los tergiversa y avanza con sus agendas para precisamente ir minando los avances que hemos logrado y
generando mayor dificultad para la consolidación plena de la igualdad. La pregunta de qué más queremos las mujeres, porque creen que con lo que tenemos es suficiente, y no es así. Porque la vida de las mujeres sigue sin importar. Y me gusta esta frase que da Amelia Valcárcel, porque me parece que es muy importante. La vida de las mujeres debe de importar no solamente porque hay que evitar que sean asesinadas, sino porque hay que garantizar que tengan todas las condiciones para que en vida puedan desarrollar todos los proyectos que ellas quieran. Que desde que nazcan hasta que mueran tengan todas las condiciones para desarrollar, porque no es normal que haya embarazos de niñas a los 9 años, porque no es normal que el embarazo en adolescentes siga creciendo y que esas son parte precisamente de las desigualdades que se enfrentan. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que nos puede escuchar el resto de nuestros episodios a través de Spotify y SoundCloud. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.